Les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. Uno de los temas recurrentes en nuestra vida cotidiana es la violencia, y más los que somos mexicanos. Todo el tiempo estamos escuchando tipos de violencia, ya sea en las parejas, ya sea en el trabajo, ya sea violencia de una u otra manera en la política, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca nos hemos detenido a pensar o a considerar o a reflexionar sobre cómo muchas veces la violencia es un mecanismo social e incluso personal que nos aproxima, que nos acerca o que es usado como un recurso, como una herramienta precisamente para tener esa cercanía con alguien más. Y justamente les comento este aspecto porque el día de hoy tenemos el honor de contar en Yo Leo con la presencia de un gran escritor que en fechas recientes sacó su libro intitulado En esta calle que antes fue río, editado por Libro Objeto Editorial. Libro en donde, como lo veremos y lo platicaremos en próximos minutos, justamente el tema de la violencia, de las relaciones interpersonales y justamente alrededor de esta sazón que a veces nosotros usamos por medio de la violencia, puede ser un aspecto importante a considerar desde diferentes aristas. ¿Quién es el autor de este gran libro? Nuestro invitado, Jorge Meneses, a quien le agradezco infinitamente el haber aceptado la invitación para platicar en Yo Leo. Bienvenido, Jorge. Hola Leonel, muy buenas noches. Muchas gracias primero por invitarme a Yo Leo, platicar en torno a este libro y también muy agradecido con tu comunidad que nos está viendo, platicar en torno a esta celebración de literatura que es siempre un libro. Entonces, totalmente de acuerdo y pues no, al contrario, infinitas gracias a ti por el tiempo que nos estás prestando. Y yo quisiera que el primer tema que tratemos para darle un poco de contexto a quienes no han tenido la fortuna de leer tu libro es cómo nace en esta calle que antes fue Río. Pues sí, mira, el libro no está construido bajo la consigna. Cuando yo escribí este libro no tenía una consigna de escribir un libro, ni siquiera de escribir en torno a un tema central. Más bien me parece que en aquellos días que yo empecé a escribir los cuentos que conforman este libro, eh, yo tenía más bien la intención de narrar de forma fantástica, surreal, o sí, sobre todo eso, algunos eventos o hechos que me habían ocurrido a lo largo de mi vida. Entonces quise darle la vuelta, como dicen, el famoso giro de tuerca, a estos eventos que sucedieron en algún momento de mi existencia. Y luego, muy seguramente por las circunstancias personales y el contexto socioeconómico en el que me estaba en ese momento, muy seguramente los cuentos se vieron influidos por ese ambiente, por ese contexto, y eventualmente me di cuenta que todos los cuentos que reuní en un volumen tenían un tema central que los unía, ¿no? Que es el que viene relatado al principio, la violencia, y desde ahí empecé entonces a hilvanar, ahora sí, un tema central para hacer la curaduría de los textos. Me di cuenta que si bien la violencia es el tema central, también es la nostalgia uno de los motores principales del libro. Entonces parecería que es una suerte de dialéctica en la que están conversando constantemente la violencia y la nostalgia. Esta violencia acaecida, como en todo lo que existe en el universo, pues es un proceso de renovación constante o de destrucción. Pero destrucción no significa necesariamente el fin de las cosas, sino el comienzo de otra muy diferente. No pensemos en las estrellas. Es violentísima su muerte y lo que genera a continuación, la mayoría de las veces, o es una estrella de neutrones, un agujero negro, etcétera, ¿no? Fenómenos que tienden a tener otra explicación distinta a la primigenia. Entonces creo que eh, escribí esos cuentos en un primer momento por un mero divertimento, por una mera recreación y una pasión por escribir, y ya luego me di cuenta al reunirlos que compartían estos temas en común, ¿no? Entonces creo que ese es el origen en esta calle que antes fue Río, sobre todo. Qué bueno que comentas esta dualidad. Por un lado, la violencia, que es como que la que más me impactó, mínimo a mí en mi lectura, que impacta precisamente como muchos de los relatos, los de los 9 relatos que componen el libro, precisamente como que el hilo conductor, el leitmotiv, es la violencia, pero que también está ese aspecto, como tú bien mencionas, de la nostalgia, que eso
en el caso particular de tu obra, no es de sorprendernos, porque muestra de ello es uno de tus primeros libros, justamente en narrativa, ¿no? Eso sienten los astronautas cuando vuelven a la Tierra. Justamente es otro aspecto, es como que una obsesión tuya es precisamente mencionar esos aspectos fantásticos, porque aquí se ve más la fantasía, ¿no? Un poco contrario a tu o a tu más reciente título, donde sí hay esos aspectos fantásticos y demás, pero es como que más de real maravilloso, mientras que aquí es como más de realismo mágico, ¿no? Es decir, como que sí hay más fantasía en este primer título, pero efectivamente, como tú bien mencionas, como que esta dualidad de la violencia, la nostalgia, son esos ejes rectores que a veces nos hacen tomar conciencia. Regresando precisamente en esta calle que antes fue Río, que justamente la nostalgia se ve desde el título, ¿no? Del libro y que justamente se potencializa en el relato que le da título al libro a su vez, es precisamente esas relaciones interpersonales, ese contexto, ¿no? Cuando muchas veces uno de los mantras que tenemos en este espacio es nada viene de la nada, y justamente, ¿no? Ver la violencia, ver la nostalgia reflejada en las relaciones interpersonales o bien en la relación entre un personaje y su entorno. Entonces, lo que a mí me lleva al siguiente aspecto que quiero poner sobre la mesa, Jorge, es ¿qué relación has tenido Jorge, más que el autor, con precisamente esos dos aspectos, con la nostalgia, con la violencia y con la relación interpersonal o la relación con tu persona y tu entorno en este mismo campo semántico de la nostalgia y la violencia? Tú como persona, ¿cómo has vivido toda esa situación? Pues mira, yo creo que incluso empezando desde una vista muy general, digamos, a un alto plano, un alto nivel, somos un país de muchos procesos históricos bastante violentos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las culturas prehispánicas, en este mar revuelto que era el territorio mesoamericano, hubo bastantes conflictos cruentos entre civilizaciones que de alguna manera recurrieron a la violencia para sobrevivir, ¿no? Dicho esto, los mexicas son insigne de esto, es una civilización cumbre de esto. Luego más adelante pues vendrá el periodo de la conquista, la independencia, el periodo de la reforma entre liberales y conservadores, la intervención francesa, etcétera. Entonces, si te das cuenta, tendría que revisar a conciencia las métricas y por ahí algunos datos, pero me parece que somos una de las civilizaciones eh, con cierta predilección a los eventos violentos, al caos y a la reformación constante. Y creo que desde ahí podemos entonces abrevar que si bien también los aspectos más particulares como la familia, la sociedad, el grupo de amigos, la escuela, también influyen necesariamente, sí tenemos una cierta predilección, me atrevo a decir, por la violencia, ¿no? Y luego eventualmente, pues ya platicando en torno a mi experiencia personal, sí que tuve muchos eventos violentos a lo largo de mi vida. Yo crecí en el oriente del Estado de México, muchos ya lo sabrán, en Ixtapaluca. Y cuando mis padres deciden irse para allá, nos vamos prácticamente huyendo de la gran masificación o gentrificación que en ese momento estaba existiendo en la ciudad. Ya no cabían las personas en los espacios asignados, entonces muchos empezaron a refugiarse en estas casas Infonavit, Casa Sara, y mis padres obtuvieron el crédito de su casa hasta allá, ¿no? De entrada llegamos a un lugar que estaba en constante cambio. Con el Ixtapaluca que yo recuerdo, es un Ixtapaluca en el que todavía había caballos, había maizales, había terracería, no había alumbrado público. La gente se conocía entre sí porque llevaban años ahí. Y cuando nosotros llegamos, sí fue un primer impacto estar digamos, en la cotidianidad de la ciudad y llegar a la tranquilidad de un lugar tan apartado como fue en ese momento Ixtapaluca. Y eventualmente llegamos a una unidad habitacional que en ese momento era considerada una de las más grandes de Latinoamérica, que es Los Héroes de Ixtapaluca. Y pues era un monstruo en el que todo el mundo escapó, ¿no? Gente que venía de la colonia Morelos, de La Guerrero, de Tepito. Ya te estoy dando un contexto mucho más cercano a lo que a lo que detonó después, ¿no? Entonces, habiendo tanta gente, y cuando digo tanta gente es que había mucha gente, en algunos lotes, más bien todos los lotes estaban construidos de la siguiente manera. Eran edificios, varias torres, contrapuestas unas contra las otras, y cada torre tenía más o menos 6 departamentos. En promedio, cada departamento era ocupado por unas 5 personas,
Entonces, imagínate la cantidad de personas que teníamos que coexistir en un lote pequeño y ese lote tenías que multiplicarlo en cantidad de veces, ¿no? Entonces era un mar de gente. Y luego, eventualmente nos dimos cuenta, o más bien lo que dio el paso a lo siguiente fue que nuestros padres, todos nuestros padres, ocupaban este lugar como una ciudad dormitorio. Entonces tenían que dormir en Iztapaluca, levantarse muy temprano, ir a la Ciudad de México y llegar muy tarde. Entonces, al quedarnos, nos quedamos sin una tutela, ¿no? O sea, sin una figura paterna que estuviera constantemente monitoreándonos, y nuestra compañía de compañeros de mi edad, contemporáneos, fue nuestra única forma de regirnos. Entonces, crecimos ciertamente con algo de holgura, bastante salvajes también podría decirlo, y también es así que hoy muchas de las bandas de delincuencia que están operando en Iztapaluca sobre todo, pues están conformadas también por estos compañeros, estos contemporáneos que yo tuve. Y más allá de eso, ese es el contexto, digamos, socioeconómico, ¿no? El social sobre todo. Y en casa, mi padre pues fue militar. Entonces la educación que él me brindó fue muy dura, llena de disciplina, rigor, violencia, y pues sobre todo por también la situación que ya he comentado que nos rodeaba. Era una constante indiferencia, escuchar, por ejemplo, en la casa de al lado el padre ya estaba golpeando a los hijos, nadie debía decir nada porque pues obviamente su padre. En la escuela no era mejor. Al tener tantos compañeros que no tenían la vigilancia de sus padres, empezaron a tener ciertos hábitos o comportamientos perniciosos, dañinos, que hicieron de la escuela también un ambiente bastante hostil. Entonces, si te das cuenta, todo el tiempo era hostilidad, violencia, y un constante desapego por las normas. Y eso eventualmente me llevó, y eso es la niñez, me llevó a tomar decisiones muy malas a lo largo de mi vida, en otro tipo de contextos donde también hubo demasiada violencia, ¿no? Ya ni contar de la adolescencia y las malas decisiones que también tomé, pero creo que, o sea, ya di un panorama bastante general del inicio y de cómo la violencia de cierta forma me formó. Eh, Creo que a grandes rasgos puedo comentar eso sobre la violencia y la nostalgia, pues eso es curioso porque nunca fui un niño, por ejemplo, ni un joven que estuviera constantemente recordando el pasado. Entre más yo olvidara el pasado era mejor. No fue sino hasta una edad bastante adulta en la que me doy cuenta que hay ciertos recuerdos de mi infancia, de mi adolescencia que me siguen pareciendo un tesoro, y es cuando regreso a esos momentos, ¿no? La unidad familiar, los juegos con mi hermano, los juegos con mis compañeros, eh, las visitas del abuelo, cosas de ese tipo que me ayudaban sin darme cuenta en ese momento, me ayudaban a sostener la vorágine de violencia en la que estaba viviendo en torno, ¿no? Entonces, creo que por eso son dos de las incógnitas que siempre utilizo en las ecuaciones que construyen los cuentos. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge, por compartir esto, porque es justamente el génesis de lo que rodea los relatos que componen tu, tu antología de cuentos o tu título más reciente, y que justamente nos lleva a reflexionar, o sea, siguiéndonos a los aspectos extraliterarios, precisamente nos lleva a reflexionar este tema que siempre se menciona, pero que muchas veces falta matizar, que es esto de la descomposición social y no entender las situaciones. Por ejemplo, todos estos aspectos que tú mencionas, yo los entiendo porque yo soy de Nesa, yo sigo todavía viviendo en Nesa, o sea, estamos hablando de precisamente del oriente del Estado de México, y a mí me tocó justamente conocer, ¿no? De alguna manera, este transitar hacia los municipios cercanos, ¿no? Como lo puede ser Chalco, como lo puede ser justamente Iztapaluca y demás, que yo recuerdo de niño subir a mi azotea y ver que en el horizonte, justamente hacia el oriente, no había nada, ¿no? O había muy poquitas cosas, y de repente hoy en día subo de todos modos a la azotea y ya ves todo, ¿no? Ya ves todo lleno de casas, luces, servicios, lo ves justamente en los paraderos de las combis, del transporte público, precisamente cómo van, cuántas rutas van para allá, el ejemplo prototípico de Chalco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que ya no es solamente Chalco, sino que es Valle de Chalco y Chalco Solidaridad, y comenzó a dispersarse, o sea, como que ya comenzaron a tener su propia identidad, ese aspecto que antes era como muy general, así como muy generalizado, etcétera. Pero lo más importante es eso que tú mencionabas, ¿no? Es decir, sí, una cosa es nada más como migrar
de la ciudad en este caso, a un municipio del Estado de México, pero lo que más importaba era este aspecto de los multifamiliares, ¿no? Es decir, conocer lo que se vivía. Y efectivamente, hoy en día sigue habiendo remanentes de lo que vivimos en el oriente del Estado de México, que es precisamente una zona, como tú bien mencionas, nada más es para dormir, porque tenemos que pararnos temprano para desplazarnos a nuestro trabajo, principalmente los que entramos tempranos. Entre esa lista justamente está quien les habla, que es justamente pararse temprano, moverse con rumbo al metro para tomar de los primeros metros y justamente, ¿no? Y vivir esas vicisitudes. Y el regreso también muchas veces es caótico, y más en la época de lluvias, porque se inunda o porque si hubo un accidente, principalmente en la calzada Ignacio Zaragoza, eso conflictúa. Pero muchas veces no nos quedamos con ese dato superficial de el tráfico, que falle el metro. O sea, por ejemplo, hoy en el presente, precisamente estamos en ese aspecto, ¿no? Estamos en ese aspecto de que estén reparando a Pantitlán y cosas por el estilo, y eso obviamente nos afecta, y eso implica ciertas circunstancias, ciertas cosas que se ven, ¿cómo se puede decir? Se ven reflejados en ciertas cosas que a veces no se dan cuenta las personas que viven en la capital, y a veces nos señalan a los que vivimos en la periferia, etcétera, y es justamente relatos como los tuyos que nos brindan esa oportunidad de saber. Por ejemplo, en la misma Ciudad de México hay alcaldías, hay partes que también sean olvidadas, ¿no? Que un poco yo quiero imaginar también lo que le da título a tu libro, ¿no? Es decir, la calle que antes fue río. O sea, por ejemplo, les habla alguien de Nesa, ¿no? Estamos hablando del lago de Texcoco, ¿no? Y entonces, justamente, ¿no? Si nosotros escarbáramos, en mi caso particular, yo escarbara en donde vivo, pues justamente me voy a encontrar esa simiente de la época prehispánica, de la época precolombina, ¿no? Que era esto, el lago de Texcoco, y justamente esta parte de Iztapaluca, o hablando desde la perspectiva de la Ciudad de México, pues Iztapalapa, etcétera, 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 justamente es tomar conciencia. Pero eso es un poco como la perspectiva geográfica, pero después sacando un recurso muy en el estilo cinematográfico, haciendo close-up a esos departamentos, a esas casas, justamente encontramos esa situación, esas situaciones de encontrar de cómo había niños y posteriormente adolescentes que se tenían que forjar una personalidad, forjar un carácter sin los padres muchas veces, o tener una imagen, ¿no? ¿Qué podría ser el abuelo? Podría ser alguien más a quien nos aventaban los padres, ¿no? Para que nos cuidaran. Justamente ese tipo de condiciones es cuando uno comienza a darle sentido a estos dos leitmotiv, a estos hilos conductores de tus relatos, que es, por un lado, la nostalgia, porque muchos de los relatos que tú nos compartes precisamente hablan desde una perspectiva distante hacia el pasado, o habla de niños, y obviamente pues considerando que el autor ya no es un niño, pues justamente ahí se ve la nostalgia. Pero por el otro lado está ese aspecto de la violencia, ¿no? Que incluso quien hace el prólogo de tu libro, es decir, Alejandro Paniagua, observa muy bien eso que estamos mencionando, ¿no? Es decir, esa toma de conciencia de cómo muchas veces la violencia es como un forjador también, por un lado, de personalidades, pero por el otro lado de relaciones. Por ejemplo, a mí me queda muy marcada ¿cómo se podría decir? Esta cadena o esta seguidilla de acciones entre dos hermanos, que justamente la violencia es como si fuera la forma en la que se pudieran relacionar, y obviamente eso uno lo proyecta y comienzas a recordar. En mi caso particular, yo tengo un hermano mayor, y justamente era eso, ¿no? Las peleas, los celos, incluso actos de violencia ya así totalmente física o verbal, y comienzas a desarrollar eso y dices, hoy que la violencia se ha potencializado en nuestras civilizaciones, en nuestros entornos, estamos hablando también desde la perspectiva mexicana, pues la violencia es uno de los grandes males que tenemos como sociedad, pero de repente recordar que nosotros también fuimos forjadores, o nos relacionamos por actos violentos, como que justamente eso nos hace caer el 20, ¿no? De que no estoy diciendo que la violencia no sea mala, pero muchas veces llega a tornarse en un mecanismo de aproximación entre las personas. Muestra de ello es cuando los amigos, las amistades se ponen apodos, se burlan de algo, pues no deja de ser una violencia un poco, sí, dosificada, pero no deja de ser un tipo de violencia. Entonces, un aspecto que yo quisiera que nos compartieras y que profundizaras, Jorge, es justamente eso. ¿Por qué tus personajes muchas veces se valen de la violencia
para establecer ese vínculo. No encuentran otra forma de establecer vínculos si no es por medio de algún tipo de violencia, ya sea verbal, ya sea física, o mínimo tener la idea, ¿no? Tener la idea de violentar de alguna manera para generar ese vínculo, o por el lado contrario, desvincularse de alguien que pues técnicamente no es tan fácil desvincularse, y menos cuando eres infante o eres dependiente de un trabajo, de una empresa o de un familiar. ¿Cómo lograste tú ir concatenando las tramas de tus relatos con este eje rector que es la violencia? Pues mira, para casi todos mis personajes la violencia es un lenguaje, es un arte en general. Para cerrar un poco el tema que estabas planteando anteriormente y que hace eco con lo que voy a decir a continuación sobre los personajes, es que incluso, ahorita estabas mencionando todas estas pequeñas características de la violencia, pero también desplazar a la gente al oriente o al norte o al sur de la ciudad es también un acto violento, ¿no? Hoy tenemos grandes colonias gentrificadas que antes eran populares, como la Doctores, por ejemplo, que se están convirtiendo en semillero de monstruos inmobiliarios que están a servicio de unos cuantos que pueden pagar y empiezan a desplazar a las personas, ¿no? Y las que se pueden desplazar se van, las que no tienen que aquí someterse a no sé, a la plusvalía y a la renta brutal que les imponen como un peso adicional. Eso de entrada ya es violencia también. Y ahora voy con lo de los personajes que tienen que ver con la violencia también, y es que me hizo eco algo que comentaste, que generalmente nosotros nos forjamos, bueno, mis contemporáneos y nos forjamos sin una directriz, y obviamente eh, nos forjamos con la dureza de nuestra compañía. Y es que estoy pensando que casi todos los grandes conquistadores que forjaron la historia devienen de procesos históricos muy violentos, ellos mismos tienen personalidades muy fuertes, muy violentas, y toman decisiones que desde su perspectiva son las mejores para la civilización o el pueblo que arrastran, y eventualmente los que sufren esas consecuencias, pues las sufren de forma violenta, ¿no? Pensemos en miles de conquistadores que tras su paso dejaron cadáveres, ciudades quemadas, eh, y entonces a lo que voy es, todos mis personajes tienen esta capacidad de expresarse de forma simbólica a través de la violencia, y la ejercen de forma tan sutil a veces que pareciera que están confrontando todos sus paradigmas. Pensemos en los dos hermanitos, y que ahora ya es evidente que también tú, por ejemplo, tuviste esa experiencia en casa. Y es que, si soy preciso, era la forma en cómo nosotros teníamos que expresar nuestra masculinidad a través de la violencia. Aquel que no era capaz de golpear a su compañero si el otro le daba una cachetada era eh, una persona incapaz de ejercer masculinidad, ¿no? Y entonces eso ejercía más violencia sobre ti. Entonces tenías que depredar al otro sí o sí, porque si no, dentro de la cadena alimenticia tú no querías ser el último. Y recurrías a un montón de tretas para esto, ¿no? Había el típico grandote que te podía pegar de forma directa, y esa es la violencia más burda, pero está el otro, ¿no? El tipo quisquilloso que anda detrás de las sombras, que opera a los demás, que mueve los hilos para que los demás hagan lo que él desea. Y eso también es violencia, porque está ejerciendo su voluntad en contra de los demás ni se dan cuenta. Y yo creo que fui el segundo, el niño que estaba detrás de las sombras, y probablemente mi hermano era el primero, ¿no? El tipo gandul que iba y te golpeaba directamente. Y entonces, creo que todos los personajes de este libro, obviamente integrando a los hermanos, tienen esta capacidad para ejercer la violencia de forma sutil, y es un arte para ellos, ¿no? Pero es que todos ellos tienen unas personalidades bastante definidas, algunos tienen devienen de historias bastante convulsas, como pueden ser los hermanos, o puede ser alguien como, por ejemplo, hay por ahí un personaje que por fin se libera del yugo de su madre, entonces era un reprimido que eventualmente también tiene esta convulsión, esta explosión de violencia. Entonces, a lo que voy otra vez, todo en el universo se configura de forma violenta, desde el nacimiento de un planeta, desde el nacimiento de un sistema, y esa es la misma analogía que utilizo con los personajes. Es a través de la violencia que ellos se dan cuenta que son otra persona, son otro tipo de personas cuando eventualmente ejercen su voluntad. Volvamos al ejemplo del personaje de la mamá, ¿no? Un tipo que siempre vio reprimido bajo el yugo de su madre, y eventualmente cuando ella le pasa algo, no voy a decir nada para no spoiler, él a través de un proceso convulso y violento se libera por fin. Y es que yo sí pienso que todas las grandes luchas que llevaron a los hombres
a crear ideales de libertad, tuvieron que tener un proceso violento por sí mismo, ¿no? Pensemos en todas las declaraciones universales de derechos, la más importante en 1789, perdón, la Revolución Francesa, un proceso violento de por sí, y esos símiles históricos, que son el gran extracto del universo, pues se reproducen sí o sí en el tema universal del hombre. El hombre que desea liberarse de cualquier atadura o eh, rebelarse del camino que le imponen, generalmente recurre a algo violento, ¿no? No se puede eh, pactar con el dictador o el tirano para lograr ejercer el ideal de esperanza, de espíritu y libertad que tienen todos los seres humanos. Entonces sí creo que todos los personajes de mi libro, no estoy asegurando que la humanidad, ojo, todos los personajes de mi libro sí tienen esta capacidad compulsa de, de luchar, de ejercer ese impostergable derecho a la libertad, como sea, con los medios que tengan, probablemente como tienen contextos muy conflictivos y bélicos y violentos, esa es su única herramienta, su única forma de relacionarse, como tú le han dicho, con los demás y con su mundo. Entonces, por eso creo que todas las decisiones que toman tienen cierto cariz violento para quien lo lee, ¿no? Um, y no, y traté de ser lo más cuidadoso posible. A mí no me gusta la violencia gratuita, es decir, no me gusta ir en la calle, ver el gráfico y el metro, y ya sabes que el gráfico y el metro utilizan esta fórmula bastante cansina y ya muy vieja entre el sexo y la violencia, tienes a un descabezado al lado de una mujer que está en un bikini. Entonces eso es violencia gratuita, ¿no? Ya tenemos bastantes novelas que hablan de narcoliteratura. Creo que sí era necesario empezar a hablar, creo que es necesario, perdón, empezar a hablar de los procesos convulsos que viven todas las personas por dentro, estos procesos de liberación, una clase de viaje del héroe que por fin se libera de las ataduras, pero hablarlo desde la forma carnal, salvaje y primitiva que todos tenemos, ¿no? Vuelvo a insistir, no llegamos a hacer las paces directamente con lo que nos hace mal y decimos, oh, qué bueno evento maldito de mi vida, que llegaste a mi vida, qué tal si te parece que nos hacemos las paces, ¿no? Generalmente sí pienso que hay algo de violencia en las decisiones que tomamos para liberarnos por fin de eso. Totalmente de acuerdo, Jorge. Y es algo que muchas veces, como tú bien dices, no se reflexiona. O sea, se simple y llanamente se queda en la fachada, en la superficie, mencionar la violencia, pero nunca se estudia a profundidad los motivos. ¿Qué es lo que empuja a una persona? O algo que me llamó mucho la atención de uno de tus cuentos que se titula Bella y Grande Flor Morada, es ese fragmento en donde el personaje comienza a reflexionar sobre la maldad, pero la maldad y la inteligencia, ¿no? Es decir, cito el fragmento que dice, ¿qué tino tienen los malvados? A veces creo que para ejercer la maldad hay que ser inteligentes. Por eso, no soy malo. Es muy cansado pensar. Entonces, ahí está precisamente eso que tú estás diciendo, ¿no? Es decir, cuando el entorno, el ambiente nos empuja a la violencia de alguna manera, es decir, no importa el nivel de violencia ni nada por el estilo, precisamente hay que ser inteligente, lo que tú decías, ¿no? Los dos tipos de personaje, ¿no? El que está callado y en un rincón y el que ejerce la violencia como un líder. Entonces, y para lograr, o sea, es algo que, por ejemplo, llevándonos a este mundo de los cárteles y de la violencia o del crimen organizado, a mí siempre me ha llamado la atención ese aspecto de cómo una persona logra convencer a todo un conjunto de otras personas de ejercer la maldad. Es decir, ya sea que en forma de sicario, en forma de vendedor de drogas o de lo que sea, de asaltante, narcomenudista, secuestrador, todos estos crímenes, porque el crimen organizado no nada más se especializa en algo, no son como nosotros los profesionistas o algo que te dedicas, estudiaste una carrera de todo el aluto, acá es el crimen organizado agarra parejo todas las posibilidades de negocio y de generar ganancias y generar miedo, terror y control, etcétera. Y entonces a mí lo que me llama la atención es cuando muestran estos grandes personajes, estos grandes capos, y a mí lo que siempre he cuestionado es cómo esa persona logró convencer a un séquito, casi casi como si fuera un ejército, y que ese ejército no se le voltee y lo traicione. Que obviamente ha habido los casos contrarios donde hay traiciones y demás, pero dices, imagínate, es decir, la cabeza no está combatiendo, no es el que secuestra, no es el que va a cobrar, no es el que está sembrando y cosechando, él simplemente da órdenes. Algún talento tiene que dar en la palabra o en las acciones para que todo un séquito, decenas y decenas, por no decir cientos o incluso miles de personas, sigan a esa persona. Es decir, yo me ponía en ese análisis de por qué el sicario, él posee el don de las armas y de poder finiquitar a una persona,
¿por qué no traiciona a ese jefe si él sabe en dónde está, en qué hora está, y él tiene el poder de las armas, contrario a su jefe, que pues podríamos decirlo así, está vulnerable? Entonces, ese tipo de cuestiones, ahí es donde me salta demasiado, me saltó demasiado, pero te hace tomar conciencia de eso que acabo de leer, ¿no? La relación entre esa maldad, esa violencia, pero también la inteligencia. No cualquiera puede ejercer la violencia y no sufrir las consecuencias de inmediato, sino al contrario, generar admiración, como tú bien decías, hasta incluso relacionado con la masculinidad. Pero también podríamos hablar de violencia ejercida por mujeres en sus mismos entornos, de alguna u otra manera, ¿no? Obviamente desde un matiz específico femenino, pero no deja de ser violencia, no deja de estar lastimando, hiriendo. Y justamente este aspecto me lleva a preguntarte lo que hay detrás de los relatos, es decir, el proceso creativo. ¿Cómo tú vas logrando estructurar y desarrollar, en este caso particular, los 9 relatos que componen en esta calle que antes fue Río? ¿Cómo es tu proceso creativo, tanto de manera general como de manera particular en los relatos que componen tu más reciente título, Jorge? Mm, Nunca he tenido disciplina, obviamente, para escribir. Siempre lo que escribo lo hago en momentos disímiles, muy diferentes entre sí. Puede ser un día en el que ya tenga una idea bastante elaborada, entonces me siento a escribir la historia. Entonces no suelo ser un escritor de destajo, no me sale, no soy tan mentiroso, vaya. Em, lo que sí pasa es que, pues creo que también mm, he vivido bastantes cosas. No me gustaría atrever a decirme que he vivido más que los demás, pero sí me han sucedido muchas cosas de muy variados matices, situaciones adversas entre sí, etcétera. Entonces creo que ya tengo material para exponer una vida, ¿no? A través de múltiples personajes. Y el proceso es el siguiente. Cuando tengo una idea en algún espacio en el que estoy haciendo algo, o no, sobre todo, yendo en el transporte público, trabajando, como sea, siempre hay detonantes, gatillos, ¿sabes? Puedo estar viendo una película y en ese momento alguna parte de esa película es un gatillo para mí y detona una idea. Puedo ir en el transporte público y escuchar la conversación de dos personas y ese es otro gatillo. Entonces sí estoy muy expuesto a los diferentes estímulos que hay en el ambiente, en mi contexto. Y cuando eso sucede, entonces la idea se transforma en una historia. Generalmente tiendo a construir historias. Incluso mi trabajo mismo, cuando tengo que exponer algo sobre todo, trato de hacer una historia. En el trabajo en el que estoy le dicen storytelling, ¿no? Un término anglosajón. Pero es contar una historia, para pronto. Y, y es que viene, por ejemplo, de mi familia, que saben contar buenos chismes. Entonces, dentro de mi familia, las personas que saben contar buenos chismes o chistes tienen esta habilidad de narrador nat. Yo no soy un gran contador de chismes, pero me gusta escuchar chismes. Entonces, cuando estructuro la historia a través de esta idea primigenia que salió de un gatillo, la voy elaborando varios días. Dejo que se vaya cocinando de a poco en mi cabeza, porque ahí es donde empiezo a censurarla, a corregirla, antes de llegar al papel. Si la idea no me convence lo suficiente, es más, y yo me voy contando la historia todos los días, y si no me convence lo suficiente, la descarto. Pero como me doy cuenta que hay un cierto nivel de madurez, pueden ser 1, 2, 3 o 5 días, entonces sí llego, me siento, tomo el papel y comienzo a escribir. Utilizo una hoja de papel porque eso refuerza mi memoria. Entonces, al estar ejercitando la memoria, también puedo en esta traducción y en este proceso creativo estar reconfigurando la historia mientras la estoy escribiendo. Entonces, es un proceso múltiple de incluso de exégesis, o sea, de la propia interpretación de lo que yo estoy creando, bueno, de lo que estoy construyendo en mi cabeza. Cuando pasa el papel, sí tiendo a ser bastante compulsivo en un sentido. Suelo escribir muy rápido, la primera idea para que no se vaya ningún detalle general, y luego la paso a limpio. Y cuando la paso a limpio, la paso a letra molde. Me puedo gastar hasta 15 hojas en ese proceso. Y si me equivoco, vuelvo a reescribir toda la historia en otras 15 nuevas hojas. Y así puede, o sea, una libreta puede llevarse un solo cuento. De tal manera que no solamente estoy construyendo el sentido de la historia, sino estoy construyendo una estructura sólida que me permita a mí no dejar ningún cabo suelto. Eh, Luego, cuando eventualmente la termino, la paso a la computadora y la dejo en el cajón por un par de meses. Lo que hago ahora a continuación es ponerme a vivir.
volver a estimularme, sensibilizarme de otros múltiples gatillos, ver películas, leer nuevos libros, leer cómics, jugar videojuegos, ir de fiesta, salir con los amigos, cambiar de contexto, viajar, etcétera. Y vuelvo a esa historia eventualmente un par de días, semanas, meses después, y me doy cuenta que si la estructura es sólida y se mantiene, dejo el cuento como está, y si tengo algo nuevo que agregar, lo agrego, y eso le da una riqueza distinta. Entonces, si te das cuenta, es una conversación entre el Jorge del futuro y el Jorge del pasado y el Jorge del presente. Y eventualmente es así como me doy cuenta que la historia ya está lista para un proceso de crítica objetiva. Y antes de publicar libros, lo que hice fue lo que considero algo bastante prudente y objetivo. Lo envié a comités editoriales de revistas que yo consideraba que tenían un aparato crítico y de selección bastante duro, como pueden ser las universitarias. Lo envié al ITAM, enviaba cuentos al ITAM, al Colegio de México, a la UAM, mi casa universitaria, a la UNAM, etcétera, ¿no? A la UAP, obviamente, a Crítica, a la extinta Crítica. Y muchas personas, muy amablemente, me hacían observaciones respecto al cuento que le daban una cierta solidez, o yo podía descartarla, ¿no? Siempre traté de ser lo menos egoísta y vanidoso posible y aceptar la crítica constructiva que hacían de las historias. Entonces, hay por ahí unas historias que sí, mucha gente, muchas personas me ayudaron a reconfigurarlas a través de sus comentarios críticos. Y eso le fue dando mucha más solidez a mi ejercicio de escribir. Entonces, si te das cuenta, aunque no soy disciplinado, si hay un proceso que es muy preciso y meticuloso para construir una historia. Y siempre, eso sí es de ley, todos los cuentos deben tener sorpresa, al final, en medio o al principio. Me gusta que los buenos cuentos que inician de forma muy contundente y dura, por decir, pienso en El extranjero, ¿no? Mi madre murió, no, lo estoy parafraseando muy mal. Eh, entonces yo uso la misma fórmula, empiezo muy duro, voy desarrollando la historia con más soltura y al final sí dejo la sorpresa, porque sí pienso, y eso es a título personal, que las grandes cosas que he consumido, películas, libros, etcétera, que han generado en mí sorpresa al final, son historias que se quedan permanentemente en mi memoria y las analizo tiempo después. Y me he dado cuenta que al analizarla encuentro un mensaje que no había encontrado en un primer momento, una primera lectura, por ejemplo. Entonces lo mismo hago, intento generar sorpresa en el lector para que se le quede en la memoria la historia por un tiempo y pueda reflexionar en torno al tema que estuve desarrollando. Y es que para hablar de la violencia también tengo que hablar del proceso en el que incluyo algunos elementos fantásticos o un ambiente ciertamente tenebroso o fantástico. Hay algunos cuentos que si yo pudiera extraerlos y colocarlos en un diorama, en una pequeña maqueta, la estructura que lo rodearía sería fantasmagórica, grisácea, indefinida, aunque los personajes son muy sólidos. Entonces ese es el proceso creativo por el que pasan todos los cuentos que he escrito, cuentos, minificciones y bueno, lo que humildemente uno le llama poesía, ¿no? Y ese es a grandes rasgos, ese es el proceso que ejecuto. No, qué interesante escuchar tu proceso, porque es un proceso muy meticuloso, a pesar de que tú dices que no eres muy disciplinado y muy constante como otras personas que tienen ese propósito y ese afán de todos los días estar escribiendo y casi como comportándose cual niños cuando los obligaban a comer vegetales, no te levantas de la mesa hasta que no acabes, en este caso, comerte los vegetales y aplicado a la escritura aplican la misma, ¿no? No te levantas de la mesa hasta que no hayas escrito unas líneas, la página o el número de palabras, porque hay gente que se pone esos propósitos de escribir cierto número de palabras mínimo al día y conocer tu proceso, precisamente lo que nos compartías, ¿no? De que incluso toda una libreta se puede llevar un relato que justamente quienes no han tenido la fortuna de adquirir en esta calle que antes fue Río, son relatos relativamente breves, es decir, no son minificción como pueden ser otros títulos que has publicado, a salvo en tal vez un caso, y eso ya con calzador, que podríamos llamar minificción a uno de esos relatos, pero justamente, ¿quién diría que atrás de estos textos que no exceden las 20 páginas, estoy poniéndoles ya un número ya muy alto, incluso son menos páginas, hay un arduo trabajo, ¿no? Hay un trabajo muy dedicado de estar, ¿no? Primero en la mente, porque eso también me llama mucho la atención, ¿no? Que primero tienes que consolidar en la mente, que cuaje en tu mente, te llame la atención a ti, como que te obsesiones con esa historia y ya cuando te logra convencer de sí soy digna de que me pases de tu mente a la libreta y después inicia ese otro proceso, ¿no? Y como que el castigo, ¿no? De que si hay un equívoco o de repente descubres un vacío,
vuelves a iniciar de nuevo para darle sentido, ¿no? Entonces, como que hasta se ve ahí un poco de violencia, ¿no? Porque, pues, ¿qué costaría nada más ponerlo al margen, la corrección o ponerle una notita o algo por el estilo para no volverse así de, no, 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 no. Vuelves a iniciar desde el inicio, válgase la redundancia del texto, y vuelves a plasmarlo y vuelves a repetir todo hasta que te salga bien, pues como que es, obviamente ahí, pues ahí podríamos hasta sacar el instinto psicológico, pues ahí está un poco la influencia de la disciplina militar que tal vez te inculcó tu padre, ¿no? Y lo vuelves a repetir y lo vuelves a hacer y tienes hasta que te salga bien, nada de que, pues en este caso, como te digo, ¿no? Una marca al margen, en una hojita ahí como de una flecha, pues es una libreta, no es una publicación ya impresa, pues ahí podrías pegar algo, ahí recortar y pegar, ¿no? Con lápiz adhesivo, con cinta adhesiva, algo, ¿no? Pero no, justamente esa disciplina de, no, el texto tiene que estar así como pulcro, en su germen, desde que nace en tu mente hasta plasmarlo en la libreta. Y justamente todo este proceso que podemos ver ya en la publicación, me lleva a hacerte la pregunta básica que se me había olvidado plantearte. ¿Cómo fue tu acercamiento a la literatura y a querer dedicarte a la literatura? Justamente tienes este contexto, esta migración hacia el oriente del Estado de México, esta circunstancia que tú nos comentas, que a su vez fue muy violenta y en efecto, ese moverte, ¿no? De algo tan céntrico como es la Ciudad de México y después moverte a la periferia, que ahora poco a poco la mancha urbana lo ha hecho como si fuera una arteria más o una rama más de la zona metropolitana, pero pues obviamente cuando tú lo viviste todavía no era así. Justamente todo ese entorno que nos compartiste hace minutos, lo que me lleva a cuestionarte es eso. ¿Cómo nació tu interés por querer contar historias y sobre todo a querer dedicarte a eso al grado de ya publicar un importante número de títulos en este tan complejo mundo que es el de la publicación de libros de creación literaria? Sí, tengo una idea ahorita. Ya te iba a decir para cerrar lo del proceso creativo. Ya ves entonces por qué no podría escribir una novela, porque sería bastante cansado y complicadísimo. Es una construcción, o sea, mi respeto y admiración para quienes lo hacen, pero para mí sí es una labor bastante titánica y compleja, ¿no? Imagínate ramificar un montón de vidas paralelas en un pequeño texto, entonces no, no podría, no me daría la vida. Por eso prefiero el cuento, entre otras cosas, ¿no? Otras razones que me hacen usar el cuento como un aparato para exponer algunas ideas. Mm, Respecto a mi acercamiento, sí, en efecto no fue en la infancia. En la infancia lo único que hacía era leer cómics. Eh, ya sabes, era ir al domingo al puesto de periódicos. Hola, don Mauricio, ya vine por mi cómic. ¿Qué tal, muchachito? Y te daba tu cómic, ¿no? Era Mimi Pinguín, Los Vengadores, Calimán, etcétera. Y pues en ese momento yo tenía ideas bastante eh, primitivas sobre la literatura. Uno pensaría que la literatura es tomar un libro de encuadernación de piel, tipo Gredos, y eso es el ejercicio de la lectura. Pero en realidad pues ya estaba expuesto al germen de la literatura a leer cómics, porque es la construcción de una historia. Me estaba narrando alguien una historia y yo estaba comprometido con la historia a tal grado de imaginar y luego yo reproducir esas figuras, porque quién no se vistió como un superhéroe o lo que fuera para jugar con el hermano o con los amigos, ¿no? Y utilizar un gancho como arco, una escoba como espada. Entonces, desde mi perspectiva, todo aquel germen que cultive la curiosidad, la imaginación y la construcción de historias en las personas, es ya un objeto narrativo y literario por fuerza. Entonces, en la infancia solamente tuve esa influencia. Eh, Cuando llegué a la preparatoria, en la biblioteca de la preparatoria encontré Crimen y Castigo de Dostoyevsky, iba a decir Raskolnikov es el personaje. Y lo leí de cabo a rabo, ¿no? En una sola noche lo leí sentada porque me intrigó tanto la historia que dije, demonios, algo está pasando aquí. Yo nunca había, o sea, nunca había hecho el ejercicio exhaustivo y duro de leer para mí y me sorprendió bastante lo que leí en ese momento. Pero no fue sino hasta la universidad, cuando eventualmente llego a vivir también con un tiempo con mi abuelo. Mi abuelo era una persona que leía bastante, tal grado es así que cuando yo llegué a su casa, creo que lo comenté en algún momento, creí que me iba a volver loco porque él no tenía televisión.
Él tenía una vieja grabadora donde toda la tarde o todo el día reproducía Opus 94.5 y era escuchar ese tipo de música y era estar leyendo constantemente, fuera el periódico o libros más complejos. Entonces, desde ahí, la sensibilización que tuve con mi abuelo fue distinta. Al estar en ese contexto, pues me tuve que adaptar. Y fue que entonces empecé a tener curiosidad por ciertos libros. Dije, ok, voy a leer, pero voy a leer algo que me interese. Entonces, no recuerdo cómo fue exactamente que llegué a Cortázar, pero cuando lo leí, dije, aquí es, ¿no? Un mundo de imaginación que es utilizado para contar una idea bastante difícil en algunos momentos, como la dictadura, el miedo, el terror. Dije, este es el aparato narrativo por excelencia. No lo dije con las mismas palabras que estoy diciendo ahorita, ¿no? Pero dije, es aquí. Entonces, de Cortázar pasé a Alejo Carpentier, de Alejo Carpentier pasé a los del Boom, Juan Rulfo, bueno, Juan Rulfo no es también del Boom, Borges, García Márquez, Carson McCullers, que no es necesariamente tan fantástica, pero sus temas sureños son también bastante tétricos en ese sentido. De tal forma que el universo se hizo cada vez más grande y cada vez yo quería explorar nuevas formas de escribir, perdón, de leer y de explorar otro tipo de libros. Y tengo que dar este breve contexto porque cuando yo era niño, y seguramente tú también lo compartirás, a todos nosotros contemporáneos nos metieron la impronta del éxito a sangre y fuego. Entonces, tú tenías que ser exitoso de alguna manera, teniendo una casa, teniendo una familia, teniendo un carro o haciendo algo importante con tu vida. Entonces, esa impronta sí me fue muy marcada a mí y yo quería ser famoso como diera lugar. Quería un lugar en los libros de la historia como diera lugar. Siendo malo, siendo bueno, no me importaba, yo quería ser famoso. Y cuando fui adolescente tuve una banda de rock y eventualmente pues eso todavía alimentó esa fantasía, ¿no? De querer ser famoso de alguna manera. Y cuando empecé a leer esos autores, yo también veía las entrevistas que están publicadas en YouTube, ¿no? ¿Quién ha visto ¿cómo se llama este señor? Soler, creo que entrevistar a Cortázar, a Borges, a Rulfo, un montón de figuras paradigmáticas de la literatura. Yo decía, yo quiero eso también en mi vida. Necesito ser famoso, necesito que la gente me conozca. Entonces, ¿por qué no escribiendo libros, no? Esa fue una motivación, sí, vanidosa, egoísta y superficial, pero hubo otra también que sin darme cuenta se estaba reproduciendo. Y es que somos seres humanos, somos seres también de imitación. Casi todo el conocimiento que obtenemos lo obtenemos de imitar a otras personas, por lo menos los procesos conductuales más importantes los ejercemos a través de la imitación. Entonces, yo quería también imitar a estas personas que hacían cosas fantásticas con la palabra y al mismo tiempo tenía esta persecución por la fama fácil y inmediata. Entonces empecé a escribir mis primeros cuentos y obviamente todos eran horribles porque eran una copia baratísima de Cortázar con mucha tristeza y desolación. Había un cuento donde había un niño que se convertía en un árbol de Navidad, en una Navidad que sus papás se peleaban. Era bastante triste y cansino el asunto. Ya, espero que esos cuentos ya estén quemados por mi madre. Eh, y eventualmente en el ejercicio de estar viendo, perdón, de estar construyendo historias, me doy cuenta que estoy empezando a abandonar los primeros acentos que me dejaron los otros escritores que estaban influyendo en mí. Me doy cuenta cuando eh, ya mis cuentos empiezan a parecer distintos a los de Cortázar, por ejemplo. Aunque siguen teniendo el homenaje a lo fantástico y lo real, sí ya tienen una característica peculiar que los distingue. Entonces ahí pasé a una segunda, digamos, una segunda etapa donde dejé de perseguir la fama y me di cuenta que disfruto mucho al escribir una historia. Cuando estoy imaginándola, disfruto mucho hacerlo y disfruto mucho el proceso y eventualmente fui abandonando la idea egoísta de la fama inmediata, porque creo que elegí mal al empezar a escribir si quería ser famoso, ¿no? Y tener dinero. Nadie me dijo que me podía morir de hambre. Entonces tuve que conseguir un empleo y ese empleo me dio la oportunidad de seguir ejerciendo la literatura de una forma un poco más holgada. Y eso también me alejó, por ejemplo, de las becas, de solicitudes de premios, etcétera, porque creo que no son ambientes hostiles de entrada y no son nada nutritivos para la creación y para que el autor ejerza su capacidad imaginativa. Entonces eso me evitó muchos problemas también, mucha política literaria. eh, y me dio la oportunidad, la grandiosa oportunidad de leer lo que yo quisiera, de escribir lo que yo quisiera, de publicarlo donde yo quisiera también, y de que no hubiera una censura en cuanto a la idea o en cuanto al tema que yo quería expresar. Entonces yo podía hacer lo más políticamente incorrecto o yo podía hacer lo más oscuro y tenebroso que pudiera, ¿no?
Y ya hoy yo creo que mi motivación para seguir escribiendo es necesariamente la búsqueda constante de escribir el gran cuento, ¿no? Nunca he estado satisfecho con todos los cuentos y creo que esa búsqueda honesta ha sido un motivo para muchos otros autores también, ¿no? Y listo, creo que es así como yo me acerco a la literatura, de esta manera primero superficial y hoy ya, aparte de querer escribir ese gran cuento, ya leo los libros de otra forma anterior a como yo lo hacía, ¿no? Anteriormente era solamente leer historias sorprendentes que me dejaran la imaginación convulsa. Yo hoy disfruto mucho de un libro desde que puede ser ciencia ficción hasta un compendio de ensayos, ¿no? Ya disfruto la literatura por la literatura. Ya no tengo otra motivación que esté manchando esa persecución honesta de gran cuento también. Wow, 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 wow. Es muy importante precisamente conocer esa perspectiva, porque justamente tu situación, tu anécdota, por llamarle de alguna manera, podría también relacionarse con mucha gente que nos está viendo, nos está escuchando, ¿no? Y más hoy en esta época donde todo el mundo quiere ser influencer, pero no tienen qué decir. O sea, justamente buscan esta fama, ¿no? Buscan nada más el reconocimiento o buscan que una empresa colabore con ellos y cosas por el estilo, pero en realidad no tienen nada que decir, no tienen un mensaje que dar, algo original. Simplemente quieren replicar, quieren copiar y justamente toda esta situación que tú nos estás compartiendo me hace pensar un poco en eso, es decir, tal vez estas nuevas generaciones, tal vez ya nos escuchamos como los tíos o los ancianos, pero bueno, estas nuevas generaciones, tarde o temprano les va a caer el 20 de que es importante encontrar tu propia voz, tu propio estilo, tu propio mensaje. No importa la trinchera, o sea, ahorita estamos hablando de literatura, estamos hablando de mensajes audiovisuales, etcétera, porque pues es un poco jalando agua a nuestro molino, pero cada quien en su trinchera puede trascender, puede dar un mensaje, puede dejar una huella, ¿no? En su gremio, en su entorno, etcétera. Y justamente que compartas eso, ¿no? Que esa primera búsqueda de la fama, del reconocimiento, pero después poco a poco las mismas situaciones te fueron empujando, las propias necesidades, te fueron empujando a encontrar tu propia voz, a encontrarle un gusto a lo que estabas haciendo que está por encima de la fama. O sea, no significa que no quisiera ser conocido y reconocido, pero que esa no es tu bandera, no es tu fin último, porque tú podrías haber obtenido fama de diferentes maneras. Y hoy en día se puede obtener fama o atención, porque tal vez hay que cuestionar cuánto lo de hoy en día es fama y cuánto nada más es atención. Es porque es una de las grandes cosas que mencionan muchas personas que se han reflexionado sobre hoy en día, ¿no? Sobre los creadores de contenido, los influencers, y muchas veces es como de, pues buscas más atención que influir. Entonces, en realidad no estás influyendo en nadie, lo único que quieres es que te volteen a ver y por eso te metes en las tendencias, etcétera. Y llega un momento, espero que en algún momento vivan esa situación, ese progreso personal, cada una de estos individuos que pretenden solamente eso, ¿no? Los reflectores, la fama, los números, pero que al final se queda en algo vacuo, en algo intrascendente, y que tu experiencia en relación con la literatura, por eso me llamaba mucho la atención o me interesaba demasiado saber eso, cómo nació la relación entre Jorge Meneses y la literatura al grado de componer este tipo de obras, ¿no? Obras tan encarnadas, obras que reflexionan situaciones, condiciones, contextos, desde perspectivas, y justamente lo que mencionábamos un poco al inicio de la charla, ¿no? Ahí se ven tus influencias, ¿no? Creo que no me equivoqué, entonces cuando dije Alejo Carpentier Real Maravilloso y Realismo Mágico, porque es justamente eso, ¿no? Es decir, en muchas de tus historias sí hay cuestiones muy fantásticas, insisto, eso casi no se ve demasiado en esta calle que antes fue Río, se ve un poco más en tu otro libro de relatos breves, pero no deja de existir eso, ¿no? Esa dualidad, ese ir y venir de la realidad, la fantasía y ciertos aspectos coyunturales, ¿no? Que en el caso de lo que hemos hablado el día de hoy, pues es sí la violencia, la nostalgia, las relaciones interpersonales o la relación entre una persona y su entorno y cómo lo influye, que es un poco lo que tú también has vivido y lo sabes trasladar a tus relatos. Muestra de ello es que tu propio relato te dice algo a ti
que te impulsa y que te empuja a hacer esta talacha, ¿no? Este trabajo arduo que tú haces en cada una de tus composiciones, que como bien dices, esta forma de trabajo pues imposibilita que tú hagas una novela, porque pues si de por sí un cuento de las páginas que componen tus relatos se llevan toda una libreta, pues ¿qué pasaría con, destrozarías todos los árboles que nos rodean de una novela si quisiera ser de largo aliento como un Rayuela o como un Cien años de soledad o alguno de esos, pues sería muy difícil, tanto de manera física, pues de manera física, las libretas, el bolígrafo, el lápiz, con el material que tú uses, y toda esta capacidad de estar retomando y también te quitaría el tiempo y la posibilidad de contar otras historias. Pero justamente aterrizándonos ya a tu libro, es decir, a tu libro, el siguiente aspecto que quisiera que nos compartieras es justamente el proceso de cómo te acercas a la editorial, y todo eso, ¿no? Todo eso que hoy, pues los que no tengo el honor de tenerlo en las manos, y algunos de ustedes, comunidad de Yo Leo, que no lo tenga, pues tener esa oportunidad de tener en esta calle que antes fue Río. Pero justamente, Jorge, quiero que nos compartas eso, ¿no? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo te acercaste a la editorial? Y el proceso a su vez de la publicación, ¿no? ¿Cómo lograste que ya hoy en día podamos tener tu libro en nuestras manos? Mm, A Diana yo ya la conocía desde hace un par de años. Cuando empecé a escribir, hubo por ahí un personaje que reclutaba escritores para hacer unas presentaciones en diversos lugares, ya sea cafeterías o librerías muy pequeñas. Y en uno de esos tantos conversatorios coincidí con Diana. Y en aquellos días yo escribía cuentos sobre gallinas, bastante fantásticas también. Y en ese momento creo que generamos un vínculo amistoso a través de la literatura precisamente. Pero hasta ahí se quedó ese vínculo, ¿sabes? De intercambio constante de literatura y de la amistad. No fue sino hasta que ella empezó con el esfuerzo del libro objeto editorial, que primero, ahí, Diana, una disculpa, según te estoy parafraseando y haciendo memoria muy mal, pero creo el libro objeto editorial nace con el esfuerzo de Nido de Poesía, que son estos libros, esta colección que antologa a ciertos autores de muy diversas voces. Y me invita a participar, no recuerdo si en el tercero o cuarto, y es de ahí que empieza no solamente la relación amistosa y intercambio de literatura, sino una relación mucho más cercana a lo editorial. Y posteriormente ella abre otra línea dentro del libro objeto editorial que se llama Huellas de Miel, que son relatos sobre la infancia vistos desde la perspectiva adulta. Y por ahí le mando un cuento que se llama El aborrecible rival, que está en esos de los astronautas cuando vuelan a la Tierra, y lo publica también. Entonces, eventualmente, no solamente fue ya la conversación en torno a temas editoriales, sino pues a una planeación quizá mucho más estratégica sobre la posible publicación de un material. Y es cuando es cuando es publicado Eso sienten los astronautas cuando vuelan a la Tierra, que ella me hace la invitación de en algún momento colaborar. Es decir, que yo ponga a su disposición alguna de las obras que esté construyendo y obviamente entre ahí dentro del proceso editorial, dictaminación, corrección de estilo, ortotipográfica, y es así como yo le entrego el material a Diana, a la editorial sobre todo, pero pasó mucho tiempo, o sea, los cuentos por ejemplo, de Eso sienten los astronautas cuando vuelan a la Tierra fueron escritos más o menos en 2015, y el libro, si no mal recuerdo, salió en 2020, 2021. Entonces, si te das cuenta, me tardé mucho tiempo en publicar, porque quería estar seguro de que los cuentos tuvieran ya un lenguaje propio. Y los de En esta calle que antes fue Río tardaron todavía un poco más en salir a la luz. Y yo le comento a Diana en algún momento de mi vida que estoy trabajando en un material y ella pues me sugiere revisarlo, ¿no? Para posible publicación. Entro al proceso de dictaminación y te digo, ahí es donde empezamos a trabajar ella y yo de forma muy estrecha. Ella hizo algunas recomendaciones muy puntuales donde hacía falta fuerza algunas frases. Ella colaboró para que tuvieran todavía más redondez y fuerza. Y fue un ir y venir, no fue tan largo el proceso. Sí fue constante la comunicación que mantuve con Diana, sobre todo. Y eventualmente el libro sale a publicación. Y a diferencia del primero, este tiene un poco más de éxito, porque el primero fue un poco castigado por la pandemia.
salió en tiempo en el que todos estábamos encerrados. Entonces, tanto las presentaciones como el lanzamiento original fue a través de las redes sociales. Y aunque sí tienes mucho más foro en las redes sociales, tampoco tienes la certeza de la atención, ¿sabes? No es, no es un hecho que por estar en el vivo de Facebook, la gente que esté conectada te esté viendo, puede estar escuchando solamente el ruido de la conversación para estar haciendo otra cosa. Entonces, sí pienso que las presentaciones presenciales de este libro sí le han ayudado para que otros lectores puedan acercarse a él. Y a grandes rasgos ese es el proceso editorial por el que pasó el libro, ¿no? Más allá también de la selección de la portada originalmente iba a ser una tapa gris con un esqueleto de un pescado que yo había propuesto a Diana y pues el título del libro, ¿no? Eh, Eventualmente ella también trabaja con diseñadores y por ahí entregan una propuesta que es la que estamos viendo en el libro. Quedo bastante satisfecho con el trabajo, sobre todo con todo el arreglo editorial y el cuidado de diseño, el diseño editorial, perdón. Y el título del libro ya estaba seleccionado desde que le entregué la obra a Diana, no hubo conflicto en ese sentido. Entonces todos los elementos que necesitábamos para publicar el libro ya estaban dados, ya estaba la obra, ya estaba el título, ya estaba la portada y pues estuvo haciéndose este trabajo de corrección y cuidado editorial para que todo quedara bien, ¿no? Incluso ahí Diana seguramente tendrá mejor la anécdota, pero ya cuando habíamos decidido mandarlo a imprenta, Diana se da cuenta que hay un error en la tipografía. Había otra familia tipográfica en algunos de los cuentos, tuvo que darse para atrás el proceso y otra vez echarle ojo a todo el manuscrito para que saliera lo mejor posible. Y creo que al final el resultado material es satisfactorio y pues más allá también de lo que puedan encontrar y juzgar los lectores, ¿no? Que son las historias por sí mismas. Coincido totalmente contigo de la importancia también de esta labor editorial, ¿no? Entonces, por eso era importante que nos compartieras para que quienes nos están viendo y nos están escuchando presente conozcan eso, ¿no? Porque muchas veces una persona tiene un libro y piensa que son enchiladas, ¿no? Y se hace muy fácil y desde la perspectiva de la creación, ¿no? Esto ahorita justamente nos compartes, ¿no? La relación que has establecido con Diana Ramírez Luna, ¿no? Que es la cabeza del proyecto del libro objeto editorial. Un cordial saludo a nuestra estimada y admirada Diana Ramírez Luna, pero es justamente es eso, ¿no? Incluso esos aspectos que tú mencionas, ¿no? Que felizmente también se les da su reconocimiento en la página legal, ¿no? Es decir, justamente, ¿no? El concepto y el diseño editorial, que es de la misma Diana Ramírez Luna, el diseño de portada, que es de Paulina Zaragoza Colín, la corrección de estilo de María Fernanda Marcial, la lectura de las finas, esos aspectos meticulosos, esas minucias y demás de Vivian Castro Soto, y la ilustración de portada, ¿no? Que un poco contrastaba con tu primera propuesta, fue hecho por Abril Sofía Nava Bello. Eso es justamente es algo también muy importante de reconocer, ¿no? Reconocer el trabajo de cada una de estas personas, que sí, obviamente lo más emblemático, lo que más resalta, pues es el trabajo, en este caso tuyo, Jorge, de las historias, ¿no? Porque de todos modos puede haber ediciones muy bonitas, pero si las historias no son llamativas, no causan un eco, no causan una dialéctica entre el autor y los lectores, pues te transforma en un simple libro objeto y punto, ¿no? Pero acá el libro objeto trasciende, ¿no? O sea, dándole su honor y un homenaje al nombre de la editorial, pues es precisamente eso, ¿no? Y conocer ese proceso, ¿no? Conocer el proceso de cómo se va forjando el libro y este aspecto que tú también mencionas de muy buena manera, ¿no? La recepción que ha tenido el libro, ¿no? Que yo he tenido la fortuna de compartir contigo presentaciones y demás, y en efecto, ¿no? Se ve precisamente ese interés que genera y ese interés genuino que tienen las personas que asisten a las presentaciones o que ya te conocen, producto de trabajos anteriores y que se acercan deseosos de conocer tu más reciente obra. Entonces es algo importante, es algo que merece ser mencionado y por eso no podía desaprovechar la oportunidad de estar charlando contigo, Jorge, para que compartas precisamente eso. ¿Y qué te parece, Jorge, si nos haces el honor de leer ya sea un relato o un fragmento de los relatos que componen este maravilloso libro intitulado En esta calle que antes fue río? Adelante, Jorge. Claro que sí, no estaba preparado, pero ahorita lo leemos. Vamos a seleccionar
Ay, ¿dónde está el límite? Acá al inicio. A ver. Am, ¿Tienes alguna sugerencia o que sea libre? Pues tú, a mí los 9 textos me encantan, entonces se lo dejo mejor al papá de los y al autor de los textos que escoja a cuál de sus niños prefiere presentar ante la comunidad de Yo Leo. Bueno, entonces voy a dar lectura a un fragmento de un cuento que casi no se ha leído, bueno, que no suelo leer, que en lo particular a mí me gusta mucho por el ambiente que construye en torno a él. Se llama Cautiverio. Esta no es una jaula, no hay barrotes en las pulcras ventanas. La puerta de la casa es una delgada lámina brillante que, cuando el viento arrecia, produce sonidos similares a los que hacen los búhos por las noches cuando reposan en los árboles del jardín. Un seguro pequeñísimo fue colocado negligentemente en esa laminilla para hacer evidente la disciplina a la que estamos sometidos alegremente los habitantes de esta casa. No hace falta candado alguno. No estamos atrapados. Deseamos el cautiverio. Madame dice que aquí fue asesinado un monje acusado de brujería y sodomía. Es posible que yo también muera aquí. A punto de morir, los abuelos nos dejaron a cargo de Madame, mujer alta, espigada, una línea. Cuando no fuma huele a vainilla. Fuma demasiado. Sus dientes son color café y sus ojos grises. Nos acogió a mi hermana y a mí. Pareció aceptarnos de buen grado luego de un examen físico humillante. Ya no puedo dormir sin sentir que una mano oprime mi pecho hasta la asfixia. A mi hermana le encanta la casa. Quedó fascinada con la forma de las escaleras y la disposición de los muebles. Ama la disciplina interna que impone Madame. Reza mucho. Aprendió a hablar muy tarde. Nunca fue a misa. Madame le regaló un rosario de plata. Deseo que el monje asesinado intercepte las plegarias de mi hermana para que no lleguen a donde se supone que van esas oraciones sin sentido. Algunos tienen miedo del exterior. A mí me atemoriza que alguien me toque las manos o las piernas como lo hacía la abuela. La vieja era ciega y olía a canela. Tengo un buen olfato, como los perros, y muerdo 3 veces más fuerte que el más salvaje de ellos. En ocasiones, cuando los abuelos se enojaban conmigo por no comer las verduras, me mandaban a dormir con los perros. La abuela me sentaba en sus piernas y me estrujaba los muslos. Desde entonces no puedo mantener una conversación por más de 5 minutos sin perder la paciencia. Si me dieran a beber aceite para autos en un día caluroso, lo tomaría para dejar claro que no tengo miedo de morir en una pelea. El niño que no sabe pronunciar la R, Josafat, a menudo se esconde detrás de las grandes hojas de las plantas verdes de Madame. Me espía. Me gusta que lo haga. Me hace sentir importante. Tomaría veneno frente a él para que intentara salvarme. Quiero que sea mi héroe. Mi hermana se las da de importante con su grupo de amigas. Una de ellas se burla de mí porque soy el más pequeño de los niños. Cada mañana, Madame nos pide formarnos en una fila muy estrecha bajo el sol de mediodía. Detrás de mí siento el cuerpo caliente de mi compañero. Me gusta frotarme contra la tela de su bermuda. Madame toma el micrófono y nos lee los poemas que escribió su hijo. Él murió hace mucho tiempo. Me dan asco los poetas. Usan palabras difíciles para decir cosas sencillas. Es inmaculado. Parece una grosería. Me he escapado 2 veces a la calle. Qué aburrida es la gente. Solo está viviendo. Madame nos encierra en el salón, echa candado para hacer más dramática la clase, nos enseña historia, pero solo habla de la bondad y de cómo eso la llevó para darnos asilo a todos. Habla mucho y de pronto se detiene. Puede que sea imbécil, pero es la jefa de la casa y hay que respetarla. Todos necesitamos un líder duro que nos imponga reglas sencillas para hacer las cosas cotidianas con esmero y sentido. Solo así somos capaces de hazañas heroicas. Ya no hay héroes. Madame mira el retrato de su hijo muerto. Traga saliva. Su garganta se hincha. Tiene un cuello muy fuerte, grueso, como el de un toro. A su hijo lo asesinaron en el mar. Piratas le clavaron 13 puñaladas. La del costado fue mortal. Yo quiero ser un pirata. Mi hermana mira atenta a Madame mientras ella le acaricia la cabeza como un perro. Mi hermana muerde fuerte, pero no más que yo. Ella mordía todo el tiempo. Antes de dormir, los abuelos le daban té de tila y la amordazaban la boca. Era sonámbula, mi hermana. Se levantaba en las noches y mordía los muebles. Tiene 3 dientes rotos. Decía que era una piraña. Aprendió a reír de lado para que nadie se diera cuenta de su extraña sonrisa. Una vez soñé que ahogaba a mi hermana. Desperté mojado, orinado. Escondí la sábana. La quemé lejos de la casa. Fue la primera vez que me escapé de la casa de Madame. Me azotaron cuando volví. Ese es un extracto de Cautiverio. Muchísimas, muchísimas gracias y espero, comunidad de Yo Leo, que este fragmento, que falta más de la mitad del relato, genere precisamente el interés por acercarse a la obra de nuestro invitado,
que como han visto, sabe manejar muy bien los recursos, las voces, precisamente, ¿no? En este fragmento de Cautiverio pudimos verlo, ¿no? Esa franqueza, esa crudeza de la palabra, de los contextos, de la situación. Y, por ejemplo, este relato, el final de este relato es muy ad hoc con los temas que hemos tratado, ¿no? Es decir, cómo, cómo alguien que ejerce el poder cuando en algún momento lo pierde, por decirlo de alguna manera, ¿qué ocurre, no? Entonces, esta madame que está ahí, que había sufrido esta pérdida de su hijo, pero que ejercía violencia ante las personas que dependían de ella, hacia dónde se mueve esta situación es algo que precisamente le da sentido a lo que hemos conversado hasta el momento. Y ya generamos mucha expectativa, Jorge. Lo siguiente que tenemos que creo que decirle a la comunidad de Yo Leo es cómo conseguir, en dónde conseguir en esta calle que antes fue Río. ¿Dónde lo conseguimos, Jorge? Bueno, si están interesados en conseguir el libro, basta que entren a www.libroobjetoeditorial.com y ahí encontrarán en la tienda en línea de la editorial en esta calle que antes fue Río. Y si no lo pudieran conseguir ahí, pueden acudir a las presentaciones que vamos a estar dando próximamente. Ahí va a estar también Leonel en la feria de minería, en el marco de esa gran feria de literatura, una celebración a los libros. Vamos a estar ahí charlando en esta calle que antes fue Río, siempre se me olvida, tengo que volver a ver el título. Eh, Ahí vamos a estar, entonces también se pueden acercar incluso a conversar, ¿por qué no? Platicar un poco en torno a nuestras experiencias y ahí también podrán adquirir el libro. Y también si ustedes quisieran, si todos los medios anteriores agotaran, pueden escribirme a mis redes sociales personales. Jorge Meneses, me encuentran así, tanto en Instagram como en Facebook. Afortunadamente hay un Jorge Meneses al lado, pero ese es un optometrista, entonces no hay problema, pueden seguir buscándome. Y pueden escribir directamente a la red social y yo les enviaré el libro sin ningún problema. Son los 3 medios con los que contamos actualmente. Y múltiples formas de pago, todas aceptan. Les acepto Mastercard también. Perfecto, pues espero que hayan tomado nota, comunidad de Yo Leo, mientras Jorge nos compartía precisamente las formas, ¿no? La página de la editorial, ponen en su buscador favorito de manera directa www.libroobjetoeditorial.com, ahí viene la tienda en línea, seleccionan la obra de Jorge y se las llevan hasta la puerta de su casa. Justamente, como ya lo compartía Jorge, pues también somos hermanos de editorial, entonces precisamente es importante mencionar que la editorial está cumpliendo 5 años de existencia y entonces en este entorno festivo de la editorial, pues hay promociones, ¿no? Que cuando uno suma diferentes productos, pues se lleva regalos y cosas por el estilo. Entonces, pues ahí acérquense a la página y pueden conseguir varios títulos de autores y de autoras que ya han conversado en este espacio, como puede existir Luis Olaf del Lago, esta Jazmín García Vázquez, Carmen García Lizárraga, la misma Diana Ramírez Luna, también es autora, no solo es editora, aparece justamente también mi primer libro titulado Chacharamor. Entonces ahí pueden seleccionar todos esos libros y justamente por seleccionar todos esos libros que les van a llegar hasta la puerta de su casa, se pueden llevar un sinfín de regalos y la oportunidad de acercarse, ¿no? A autores vivos, autores que muestran nuevas perspectivas, que a veces las grandes editoriales o estos consorcios a veces no se atreven a mencionarlo por X o Y, por sus intereses comerciales, porque uno no pertenece a estos gremios que tú bien mencionabas, Jorge, ¿no? De las becas y demás, y pues se generan estas pequeñas sectas, estas pequeñas, por no llamarle mafias y demás, que pues son estos nichos corporativos. Entonces ahí está justamente la opción. Evidentemente también está la opción de las presentaciones, que ha habido un importante número hasta el momento, pero que va a sigue habiendo en distintas ferias, en distintos momentos, o bien en las redes sociales, ¿no? Que también pueden seguir a Jorge, no solamente usar la red social de Jorge para pedirle libros, sino también para estar al pendiente de presentaciones. Por ejemplo, has estado participando en talleres, en pláticas directas con lectores y demás. Por ejemplo, en este taller que tiene Adriana Dorantes, que estás ahí siendo parte, o sea, ahí justamente estar al pendiente, ¿no? De las redes sociales y también usar la red social ya después de que consigan su libro, lo lean y si le quieren hacer alguna pregunta o le quieren hacer alguna reseña, algún comentario, algo, o invitarlo a algún evento para que lo presente o lo que sea que ustedes consideren, pues ahí también las redes sociales de nuestro invitado, ¿no? Tanto en Instagram como en Facebook, ahí lo pueden encontrar y entonces ahí aprovechen toda esta apertura que tenemos. Y ya casi para terminar la charla, mi estimado y admirado Jorge,
¿Qué sigue para ti? ¿Estás trabajando en un proyecto o simplemente ahorita te estás enfocando en difundir tanto en esta calle que antes fue Río? Y no hay que también olvidar tu otro libro, ¿no? Este libro que pasó por pandemia y demás, que es Eso sienten los astronautas cuando vuelven a la Tierra. Por lo visto te gustan los títulos largos y difíciles de memorizar, porque también yo tengo que estar volteando a verlo tiro por viaje. Entonces también no pasar por, no dejar en segundo término también este muy buen libro de relatos breves, editado por La Tinta del Silencio. Pues ahí está, ¿no? Justamente aquí están tus dos libros, acercarse justamente también a las otras obras publicadas en Libro Objeto, ¿no? Tu poema en Nido de Poesía, o este relato que pertenece a este pequeño libro, pero el otro está ilustrado con una confección editorial artesanal muy interesante, muy atractivo que se le ocurrió a Diana Ramírez Luna. Entonces, acérquense, ¿no? Acérquense a toda la obra de nuestro invitado y también, insisto, también no olviden este pequeño librito. Tal vez no hablamos mucho de él por situaciones de la cercanía y la proximidad del libro objeto editorial, pero este libro, esta plaquette editada por La Tinta del Silencio, de Eso sienten los astronautas cuando vuelven a la Tierra, es también muy bueno. Son historias que también están muy hermanadas con estos estilos, ¿no? De realismo mágico, real maravilloso. Aquí vemos un poco más de realismo mágico, más de fantasía y demás, pero no deja de existir estos leitmotiv, estos hilos conductores de la violencia, la nostalgia, las relaciones interpersonales, la toma de conciencia. Incluso hay un poco de humor, de sátira, de burla, más en este libro que en comparación con este. Pues acérquense a la obra de nuestro invitado. Y justamente regreso a la pregunta original de este último momento, Jorge, es, ¿qué sigue para ti? ¿Presentaciones, nuevos proyectos? ¿Qué sigue para Jorge Meneses? Pues mira, ahorita como ya mencioné, vamos a primero la presentación de la FIL de minería y lo que quiero es darle también su tiempo a este libro, estarlo promocionando por lo menos este año. Eh, Creo que a veces también hace falta meter el freno un poquito para que el libro respire y pueda ser leído lo más posible. Eventualmente llegará una curva en la que ya no podremos hablar en torno a este libro y tendremos que hablar de uno nuevo. Respecto al nuevo, estoy trabajando en un nuevo libro de cuentos también, igual relatos breves, pero tengo muchas ganas ya de explorar otro terreno, que es la minificción. Desde que empecé a escribir, tengo varias minificciones desde 2015, entonces ya hay algunas muy curadas, ya muy bien construidas, son más o menos unas 60 las que tengo disponibles para un material, entonces creo que el segundo título tendrá que ser de minificciones y eventualmente el libro de cuentos se quedará para la posteridad. Eso sí, nunca novela, es bastante complicado para mí, y creo que lo que tengo que decir lo puedo decir en 15 páginas, entonces prefiero la precisión y la minucia. Y listo, yo creo que eventualmente también después del libro de cuentos me gustaría reunir por fin la poesía que he escrito desde igual 2015, más o menos una treintena de poemas por ahí. Ya se verá también ese trabajo, ¿no? Para explorar todas las diferentes áreas en las que el ejercicio de la escritura puede abrevar. Y nada, eso es lo que tengo en puerta por ahora. Las presentaciones, dejar que el libro respire y el libro de minificciones. Pues mucho éxito, Jorge, en esta presentación de, si no recuerdo mal, es domingo 3 de marzo al mediodía, si no recuerdo mal el dato. Entonces ahí también están al pendiente de las redes sociales, tanto de Jorge como de Libro Objeto y demás. Entonces ahí está la presentación la más próxima en el marco de esta feria internacional muy importante, la mítica Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Entonces ahí va a estar Jorge. Entonces, pues ahí también pueden conseguir el libro. Ahí está una de esas opciones. Y si ya lo habían conseguido, pero no lo tienen autografiado, que ahí sí yo puedo presumir que tengo ese honor de tener el autógrafo de nuestro invitado, pues adelante, ¿no? Pueden acercarse a él, si ya lo leyeron, preguntarle, cuestionarle, o si no lo han adquirido, pues ahí está una muy buena oportunidad, ¿no? El próximo domingo 3 de marzo, pues ahí acercarse a él. En recientes fechas tuviste una presentación, ¿no? En el Centro Cultural del México Contemporáneo, ¿no? Que compartiste incluso mesa con quien te hizo el prólogo para este libro, ¿no? El buen Alejandro Paniagua. Entonces fue una presentación muy exitosa, ¿no? Muy
muy enriquecedora en todos los sentidos, en todas las perspectivas, en todas las aristas. Entonces, ahí está, comunidad de Yo Leo. Si no han tenido la oportunidad de adquirir este título en particular, pues ahí tienen una oportunidad, ¿no? El próximo domingo 3 de marzo al mediodía, insisto, en el mítico Palacio de Minería, en el marco de su Feria Internacional del Libro. O sea, ahí pueden acercarse a él y, pues bueno, también jalando agua a mi molino, pues ahí voy a yo compartir precisamente mesa con él, presentando, ya no Yo Leo ni estas cosas de divulgación, sino también mi obra de minificciones Chacharamor. Ahí vamos a estar compartiendo con Jorge precisamente eso, y ahí nos pueden ver, ¿no? Si me quieren reclamar algo ahí sí de Yo Leo, de mi obra, pues ahí con toda la disposición del mundo. Pero bueno, en el caso particular, hoy no estamos hablando de Chacharamor, no estamos hablando de Leonel Alisa Notelli, sino estamos hablando de Jorge Meneses. Entonces, ahí está la invitación, comunidad de Yo Leo, para que se acerquen a la obra de este importante escritor Nobel, por llamarle de alguna manera, que ya tiene sus buenos años de trayectoria, y acérquense, ¿no? Acérquense a la obra, también denle la oportunidad a las editoriales independientes que precisamente, ¿no? Le dan oportunidad a estos escritores que por X o Y razón no han sido atraídos a los grandes consorcios, pero que sus historias valen la pena ser escuchadas porque nos muestran ciertas perspectivas, porque juegan con los recursos tan tradicionales, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está la cordial invitación. Entonces, no pierdan la oportunidad de leer la obra de Jorge, de conocerlo, de estrechar su mano, de tomarse una foto, de pedirle el autógrafo. Si ya leyeron, tuvieron el honor y el placer de leer su obra, pues de poderle preguntar algo, de poderle decir algo de frente, porque contrario a lo que se podría pensar, pues el mundo de la literatura prototípicamente sí es muy solitario, pero sin los lectores, sin la vida de los demás, justamente los escritores no podrían escribir de nada, ¿no? No viven en un planeta ahí arrumbado, arraigado, ni nada, todo lo contrario, ¿no? Necesitan de esa retroalimentación, de esas opiniones, de esas críticas, que esperemos que siempre sean críticas constructivas, que expliquen el por qué te gustó, el por qué no te gustó. Entonces aquí tenemos una muy buena oportunidad. Domingo 3 de marzo al mediodía en el Palacio de Minería. Sean muy puntuales para agarrar buen lugar y puedan escuchar de viva voz y estar muy cerca de nuestro invitado. Pero bueno, Jorge, antes de despedirnos, ¿algo más que quieras agregar? No, nada más, igual asistimos a fiestas infantiles, funerales, ahí si se les ofrecen, y van a las presentaciones, regalen un taco, y recuerden apoyar a las editoriales independientes comprando 2 libros, uno para ustedes y otro para regalarlo. Nada, agradecerte, Leonel, agradecer también a tu comunidad, muchas gracias por el tiempo, el espacio y por habernos escuchado hasta aquí, y no se olviden de dejar la donación y su like. Infinitas gracias, Jorge, también a ti por tu tiempo, y más que ahorita, como pudimos ver, un poco dañado de la garganta por el clima, los cambios y demás. Entonces, doblemente agradecida la comunidad de Yo Leo y yo en particular por este esfuerzo de haber dedicado el tiempo a charlar sobre tu obra en general. Y pues sobre todo eso, agradecerte por tus textos, ¿no? Estos textos que nos envuelven en esas situaciones que a veces damos por sentado, pero que en realidad es importante que les den una voz y les den un espacio para llevarnos a la reflexión o mínimo conocer perspectivas que no habíamos considerado por X o Y circunstancias. Entonces, infinitas gracias, Jorge, y también gracias a ustedes, comunidad de Yo Leo. Y como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación, secundando un poco lo que nos decía Jorge hace unos minutos, a que se suscriban al canal, a que activen la campanita para que sepan cada vez que publicamos algo nuevo, a que estén al pendiente de las redes sociales relacionadas con el proyecto, a que usen el espacio de comentarios. Si ya leyeron la obra o algún texto de Jorge, pues justamente usen el espacio de comentarios para decirle a la demás comunidad qué tal es la obra de Jorge Meneses, o bien, si no la han leído, pues qué les pareció estas perspectivas, este fragmento que nos compartió, todo lo que disertamos a lo largo de esta charla, pues qué piensan sobre ello. Pues usen el espacio de comentarios, o bien usen dicho espacio para hacer observaciones, sugerencias, todo aquello que abone a este proyecto llamado Yo Leo, que es por y para ustedes. Pero bueno, esperando que este video haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad, me despido, agradeciéndoles infinitamente su presencia y diciéndoles, estamos en comunicación hasta siempre.